Bueno, como algunos saben ya, hoy se está celebrando el Día del Pastor en nuestra iglesia. Esto lo establece la Iglesia Nacional. Y en nuestra iglesia particularmente, por razones que en septiembre es siempre fecha de nuestro aniversario de la iglesia, encuentros matrimoniales y otras cosas, terminamos corriéndolo para octubre. Entonces, hoy toca el Día del Pastor, y como el Día del Pastor, pensaba en un mensaje alusivo al tema. Así que el Señor puso en el corazón compartir con ustedes de un tema que tiene que ver no solamente con la tarea principal que nos toca a los pastores, pero que también nos toca a los líderes de la iglesia y a todos los cristianos, que es el encargo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Esta es la principal tarea que el Señor ha dado a toda persona llamada por el Señor, y la Biblia dice que todos los cristianos somos llamados por el Señor, sin excepción alguna, a cumplir la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo, y no solo predicar el Evangelio de Jesucristo, sino de vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Predicar y vivir según el Evangelio es el desafío que no solo es para los pastores principalmente, pero abarca a todos los líderes y creyentes sin excepción alguna. Y queremos ver en qué consiste esta tarea, este encargo que Dios te ha dado de predicar el Evangelio. Vamos para eso a ir a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Lo vamos a leer en la versión de NTV, porque así nos ayuda a ilustrar desde otro punto de vista, y lo tenemos allí en la diapositiva. Vamos a ver el texto y leerlo para que todos podamos seguirlo. Dice así esta porción de la palabra de Pablo a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Tremendo pasaje de la Escritura. Estas palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo se constituyen en las últimas palabras escritas y conocidas del apóstol Pablo en esta vida. Esta fue la última carta que él escribía desde la prisión. La última de todas sus cartas es la segunda carta a Timoteo, y estamos leyendo las palabras del último capítulo de esta carta. Quiere decir que estamos aquí ante el testamento teológico, pastoral. Es como si Pablo nos hablara a todos dándonos sus palabras de despedida de esta vida, porque él ya para entonces había cumplido más de 30 años de ministerio apostólico, sufrido, tremendo, apasionado, fructífero, escribiendo más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento y fundando casi todas las iglesias cristianas existentes hasta ese momento en la historia. Además, él ya estaba con más de 60 años, que en aquella época era ya realmente un anciano completamente, porque entonces en esa época la mayoría promedio de vida era 40 años el promedio de vida, porque no había antibióticos ni el avance de las medicinas. Así que él, antes de partir, ¿qué hace? Encarga a Timoteo, este pastor joven que lo está sustituyendo en estas iglesias donde él estaba, y le encarga la tarea de predicar el Evangelio y de cumplir fielmente la tarea. Y él menciona en el versículo 1 3 frases que son importantes como apertura de lo que él dice, ¿no? En primer lugar, él dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ese te encarezco en el griego es un término legal, en el que Pablo está diciéndole a Timoteo: mira, Dios te ha puesto como testigo fiel ante un tribunal. El tribunal está Cristo presidiéndolo, y Dios te ha nombrado a ti testigo para que tú testifiques de la verdad del Evangelio, de lo que has visto y oído con completa fidelidad. Y le está diciendo: no seas un testigo chueco, no seas un testigo mentiroso,
No seas un testigo fraudulento de la verdad. Sé fiel en decir lo que tienes que decir. Y en estos días que hay tantos tribunales y que tantos testigos mentirosos y verdaderos, no entendemos muy bien la importancia de la figura que usa Pablo. Pablo está usando una figura legal y dice que quien predica el Evangelio está ante el tribunal de Dios, dando cuenta de si estamos diciendo la verdad o no del Evangelio, de si estamos siendo fieles en hablar el mensaje de Dios o no, si estamos siendo veraces en comunicarlo o nos estamos callando lo que nos conviene y estamos hablando de lo que no es lo que Dios nos ha dicho. Esa primera figura es muy fuerte, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te pongo como testigo, cumple tu tarea. Y la segunda parte es también fuerte, ¿no? Porque dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no solamente tenía que ser testigo solemne, cuidadoso, sesudo, preocupado en ser fiel al mensaje y al contenido de la palabra de Dios en estos días, sino que además él tenía que darse cuenta que lo haría dando cuenta al Señor. Pablo le recuerda que Cristo, ante quien estamos predicando, porque Cristo nos ve y nos oye cada vez que hablamos su palabra y cómo la hablamos, dice que nos recuerda que Él nos juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. Qué tremendo, ¿no? Es un inicio de las últimas palabras bastante solemnes, ¿no? Cuando alguien te dice, serás testigo y cuidado con lo que digas, porque el Señor Jesús te va a juzgar con lo que vas a decir. Es lo que está diciendo Pablo. El Señor nos va a juzgar a todos los cristianos de cómo hemos sido fieles o no, veraces, fidedignos, valientes y completamente coherentes con todo el consejo de Dios cuando venga el Señor Jesucristo. Y todo esto es la introducción para decir cuál es el encargo, lo pone en una sola frase: el encargo es que prediques la palabra, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y la palabra predicar la palabra aquí es interesante, es el concepto querigma. Y el concepto querigma en el griego es la idea de, ¿se acuerdan antiguamente cómo es que se comunicaban las cosas? Hoy ya estamos discutiendo la ley de la inversión de fondos públicos en medios de comunicación privados o no. Bueno, porque hoy día hay medios de comunicación, radio, prensa, televisión. Entonces era muy sencillo. Salió un heraldo del rey con una trompeta y un caballo. Y por todo el reino se iban cada uno en direcciones opuestas, pueblo por pueblo, aldea por aldea. Llegaba el heraldo, se ponía en la plaza principal, tocaba la trompeta para que todo el pueblo salga a la calle diciendo hay noticia del rey, y el heraldo en su caballo leía la proclama del rey. Decía, el rey ha dicho tal cosa, estas son las órdenes. Ese era el peruano de entonces, ese era el Facebook de entonces, ese era el Twitter y el Facebook al mismo tiempo. El heraldo a caballo, yendo de pueblo en pueblo por toda la nación para comunicar un mensaje. No había otro medio. Bueno, Pablo toma esa palabra que se usa para hablar de ese heraldo y dice que cuando habla de que prediques la palabra, está usando la misma palabra que se usaba para el heraldo de un rey. Es decir, proclama la palabra, sé tú un heraldo. ¿Y cuál era la responsabilidad del heraldo? La única responsabilidad es que tenía que decir lo que decía la proclama, no quitar ni añadir nada. Exactamente lo que decía la proclama. No podía dar su opinión ni cambiar nada al gusto, opinión o comentario de los oyentes. Esto ha dicho el rey, punto, obedezcan. Bueno, esa es la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede acomodar a los tiempos, a las modas, a lo que la gente siente, le parece u opina en cada generación. Es la proclama del rey. Y a los que somos cristianos y servidores se nos va a demandar delante de Dios el que seamos fieles en comunicar de manera fidedigna y completa toda la proclama del rey, lo que la gente aplaude y lo que la gente quiere apedrear. Y daremos cuenta al Señor si ha sido fiel a la gente, a tu tiempo, o ha sido fiel a la proclama del rey. El Señor nos pedirá cuentas a cada uno cuando lleguemos a su presencia. Entonces, ante este tremendo y solemne reto que Pablo le da a Timoteo y a todos nosotros, la pregunta es cómo proclamar fielmente la palabra de Dios, cómo cumplir esta tarea. Y Pablo mismo nos da las pautas para eso. Cuando él habla de cómo proclamar la palabra, cómo podemos cumplir esta tarea, tremendo desafío, solemne encargo, él nos da algunas pautas importantes de cómo debemos hacerlo para que Dios nos pueda hacer ver que somos fieles. En primer lugar, Pablo nos dice
que esta proclama, esta prédica de la palabra debe ser con un sentido de urgencia. Es una prédica urgente. No es un asunto que si tiene tiempo, cuando puedas y cuando tengas nada que hacer, o cuando te sobre tiempo o estés aburrido. No. Es prioridad urgente que te dediques a predicar la palabra de Dios. Y Pablo lo llama con una frase. Dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Esto es para poder mostrar la urgencia, que significa que vas a buscar el tiempo a hablar la palabra. No busques el tiempo para hablar la palabra. Porque si estás buscando el tiempo para hablar la palabra, nunca la vas a hablar. ¿Por qué? Porque el mundo nunca te va a dar tiempo y las agitaciones que nos rodean nunca te van a dejar, porque este sistema de tinieblas está concebido para justamente acallar, distraer, distorsionar, postergar, olvidar cómodamente hablar la palabra. Porque la palabra es un hincón en la conciencia de los que nos rodean y nos generan generalmente aplausos. Este a tiempo y fuera de tiempo no se refiere al tiempo del oyente, porque algunos son también imprudentes, ¿no? Como la señora esta que le ponía, decía, pastor, mi esposo no se convierte nunca. Le digo, ¿cómo estás hablándole la palabra? Pastor, todos los domingos en su desayuno le pongo Radio del Pacífico en la mesa, a todo volumen, esa parte que dice un mensaje a la conciencia. Pero este hombre duro de corazón quiere apagarlo, pastor, me dice. ¿Qué hago yo? Me dice, lo que tienes que hacer es apaga la radio, le digo. Déjala comer al hombre tranquilo. Si tú me hicieras eso, yo odiaría tu iglesia, le digo. Es decir, no es a tiempo y fuera de tiempo del oyente, siendo inoportunos, siendo faltos de sabiduría, siendo faltos de respeto, sino es a tiempo y fuera de tiempo del predicador, del que habla la palabra. Es decir, que aun cuando tú crees que no tienes tiempo, que estás ocupado, que tienes problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, y por lo tanto ahora no te puedes dedicar al servir al Señor, el Señor dice justamente, pues no, estás equivocado, te estoy llamando a que te dediques a servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo tuyo. Porque por encima de tu tiempo está tu servicio a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amar a Dios si tienes tiempo? No, amar a Dios sobre todas las cosas que te ocurren en tu semana y sobre todas tus circunstancias, las favorables, las desfavorables, las felices y las tristes. Cuando te sientes re chévere diciendo gloria a Dios y cuando estás diciendo dónde está Dios. En todas te toca servir a Dios. Muchas veces no entendemos la urgencia de la evangelización. No entendemos la urgencia. Creemos que evangelización es proselitismo de una denominación o es que la iglesia crezca en número. O a veces creemos que evangelización es simplemente que más gente conozca el mensaje de la Biblia. No, la evangelización y la urgencia de evangelización solo se entiende cuando nosotros entendemos que la evangelización es rescatar a las personas cuando una casa se está incendiando. ¿Te imaginas una casa, tu casa incendiándose, prendida completamente? ¿Qué es lo que primero que vas a hacer cuando estás tu casa incendiándose? ¿A quiénes primero quieres salvar? A las personas, a los seres queridos. Bueno, algunos sacarían primero la laptop y el perro, pero pongamos que en manera general sacas a las personas, a los seres queridos, y después la laptop y el perro. Esa es exactamente la evangelización. El mundo se está incendiando. La gente se está muriendo espiritualmente. Hay perdición espiritual en el corazón del hombre. No te confundas con sus apariencias de ciencia, tecnología y cultura. Hay destrucción del hombre. Y tú lo puedes mirar si miras bien. La casa se está incendiando. Dios no quiere que te preocupes de otra cosa más que rescatar a las personas. Este es el sentido de urgencia, de pasión, el sentido de dedicación que hay que hacer esto para salvar a la gente, aprovechar el tiempo porque la gente se está perdiendo y nosotros tenemos el mensaje de salvación. Este es el sentido que tienes que tener en tu vida y en la iglesia. Compasión, pasión, urgencia para predicar el evangelio. No es cuestión de que cuando venga un evento comienzo a evangelizar. No. Es toda tu vida dedicada a la evangelización. La segunda palabra que usa Pablo para hablar de cómo predicar es la palabra adecuada, diríamos nosotros. La palabra adecuada, una proclamación adecuada. Él menciona 3 palabras de cómo predicar: redarguye, reprende y exhorta. Redarguye, reprende y exhorta. Y esas 3 palabras tienen un sentido que hay que verlas cada uno, no son repeticiones sinónimas.
Él está hablando de tres cosas distintas que debe incluir todo esfuerzo de enseñanza de la palabra. Uno, redarguir, que es argumentar, es poner razones por qué la palabra dice a esto no y por qué dice esto sí. Hay muchos cristianos que saben el qué y nunca se preocupan del por qué, y por eso no tienen convicciones. Si no tienes tú el porqué de tu fe, entonces eres un repetidor religioso mecánico. Cuando la gente se confronta con situaciones éticas y el cristiano o piensa y aprueba lo mismo que el mundo, me encuentro con un cristiano que sabe el qué, pero no sabe el por qué. Y por lo tanto es un cristiano inmaduro, con mente secular, aunque tenga lenguaje religioso. Y cuando nos encontramos con esta realidad, entonces te das cuenta que falta a nuestra fe agregarle el desarrollo intelectual, que es entender los porqués de cada cosa en la palabra de Dios. ¿Tienes cuestionamientos? ¿No entiendes por qué la Biblia dice esto? Preocúpate entender el por qué. Busca las razones, porque las razones están en la palabra de Dios. Pide a un mentor, a un pastor, a un líder, a un consejero, a alguien que tenga más tiempo que tú, pero que conozca los porqués y no solo los qués, y entonces entenderás la racionalidad de la revelación. Y entenderás lo razonable que es la fe y los argumentos que hay a favor de Dios, el reino y la ética cristiana. El segundo aspecto es reprender. ¿Qué es reprender? La parte que no nos gusta, ¿no? Es corregir. Cuando la palabra nos dice, esto está mal y tienes que dejarlo. Esto es pecado, hay que cambiar. Y cuando Dios ataca nuestra conciencia y nos cuestiona, no es para destruirnos y hacernos sentir mal, es para que nos arrepintamos y haya transformación en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones personales, en nuestra manera de servir a Dios. Siempre habrán cosas que Dios va a corregir de nosotros. Así tengas 1000 años en la fe, todos necesitamos seguir siendo constantemente corregidos por la palabra de Dios. Y este es el elemento moral, ¿cierto? Porque a veces los cristianos queremos pasar por contrabando cosas cristianas cuando no son cristianas. Y las pintamos y las barnizamos de religión o de cristianismo, pero son apariencias. Y en el fondo estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y la tercera palabra es exhortar. ¿Y exhortar qué es? Animar. ¿Cuántas veces en la vida necesitamos ánimo, consuelo, fortaleza de parte de los hermanos y de parte de la palabra de Dios? Y no solo tenemos que estar preocupados porque reciba consuelo, sino que tú des consuelo. Porque la palabra dice que somos afligidos para que al ser consolados por el Señor podamos nosotros consolar a los que ahora están afligidos. Dios te consuela para que tú consueles a los que están alrededor tuyo. No solo se quede en yo, sino a quién estás consolando, a quién estás animando. La tercera palabra que implica el cómo proclamar el Evangelio de Jesús es la palabra paciencia, la santa paciencia. Dice con toda paciencia. Y a mí me gusta esta palabra, paciencia, porque habla del sentido de urgencia de la evangelización, el sentido de pasión de la evangelización, el sentido de perseverancia de la evangelización. Nunca debe quitarnos la actitud de respeto hacia las personas. O sea, no debe llevarnos a una impaciencia tal que el evangelio se convierte en imposición, o el evangelio se convierte en presión, o peor, en manipulación. Nunca el evangelio debe llegar por la fuerza, por la imposición, la manipulación de emociones o por la presión. Nunca, jamás. Siempre decimos en los encuentros, las verdades de Cristo se exponen, no se imponen. El Espíritu Santo tiene que hacer una tarea de iluminar la mente, los corazones, las conciencias, y la persona, cada uno, voluntariamente. Tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra vida a Cristo, porque entendemos que es lo que más necesitamos, y rendir nuestra vida en obediencia al Señor en cada área de nuestra vida. Yo creo que hay 3 claves poderosas que Dios usa con la paciencia para que seamos de bendición a los demás con la palabra. Uno es sembrar la palabra con respeto. Sembrar la palabra con respeto es te digo lo que dice Dios, te guste o no te guste, pero te lo digo con amor y respeto, amablemente. Esto dice el Señor. ¿Estás haciendo bien esto? ¿No estás haciendo bien esto? Esto dice la palabra. Hay que decirlo, hay que decirlo. Sembrar la palabra con respeto. 2, orar por la persona. Tenemos que aprender a regar la palabra con la oración. Cuando tú siembras la semilla, pero no la riegas con la oración, la semilla queda allí. Pero cuando oras, la palabra, el Espíritu hace que germine y comienza ese proceso tremendo de germinación, de transformación, de abrir la tierra y abrir los surcos del corazón y traernos la luz del Señor, la oración. Y tercero es
la importancia de dar testimonio de vida. Porque si yo con mi vida y mis actos y mis actitudes estoy contradiciendo lo que dice la palabra, dirán, pues este tipo habla bonito, pues no vive lo que dice. Entonces, si no vives lo que dices, si no representas lo que dices, entonces ¿quién te va a creer? Pues nadie que tenga sus 5 sentidos bien puestos. Oración, sembrar la palabra y testimonio de vida que corrobore y avale. No somos perfectos, pero que vean en ti ese anhelo sincero de perfeccionamiento, para que la gente pueda ver que es creíble el mensaje del Evangelio que predicamos. Estos 3 medios poderosos, palabra, oración y testimonio, los usa el Señor. Y después dejamos los resultados a que el Espíritu Santo culmine la tarea. Y no estamos agarrando el cuello a la gente para que se convierta al Señor. Dejamos que el Espíritu obre para que el Señor toque. Eso se llama predicar la palabra con paciencia. Pero también tenemos que hacerlo, Pablo nos dice, la prédica de la palabra de manera inteligente. Inteligente. Él dice que la predicación de la palabra debe ser con toda doctrina, dice una versión. Otra versión dice con toda enseñanza. Y eso es interesante aquí recordar que hay 2 términos en griego en el Nuevo Testamento que hablan acerca de esta función comprensible, racional, inteligente, que debe tener siempre la explicación y el anuncio del Evangelio de Jesús. Se llama la palabra querigma y la palabra didache o didaqué, como quiera decirlo, porque es castellanizaciones del griego. En la palabra querigma se refiere, como dijimos antes, la proclamación de un heraldo del rey. Es anunciar, proclamar, predicar para salvación. Didache, didaqué, es la parte del contenido de la enseñanza. O sea que querigma tiene más que ver con el anuncio de la salvación para las personas. Y didache tiene que ver con la enseñanza profunda de la palabra de Dios. Pues nunca debemos de olvidar que nuestro querigma debe contener siempre didache. Si siguieron los términos, nuestro querigma debe contener siempre didache. No puede ser solamente que digamos Cristo te quiere salvar o Cristo te ama, sino es por qué necesitas el amor de Dios, para qué Dios te está amando, cómo Dios te quiere salvar. La explicación del Evangelio, la profundidad de la palabra es necesaria en un mundo donde todos los días recibimos argumentaciones falsas de esta sociedad de la posverdad. Todo el día nos mienten por los medios de comunicación, televisión, radio y medios de internet. Todos los días nos están mintiendo. Y si no te das cuenta es porque ya te creíste la mentira. Y uno tiene que aprender a analizar con mente independiente y criterio propio y no ser borrego de la manada, como creyendo y aplaudiendo o enojándote de lo que todos lo hacen. Como cristianos se nos conmina a reflexionar, a analizar, pensar y hacerlo con mentalidad bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Esto es de acuerdo a la palabra de Dios o no? ¿Qué hay en el fondo con este propósito? ¿A qué dirección va si yo apruebo esta conducta o esta enseñanza? ¿Es conforme a lo que el Señor quiere o no? ¿O es conforme a lo que este mundo quiere? Esto es lo que se llama, necesitamos predicar un mensaje inteligente, como Dios nos lo ha dejado. El mensaje de Dios es un mensaje inteligente, porque Dios creó el intelecto del ser humano. Por lo tanto, nunca la fe es irracionalidad, sino es una racionalidad que supera el racionalismo, que es muy distinto. Así que nunca olvidemos agregarle didache a nuestro querigma, la enseñanza, la reflexión. Por eso los estudios de la palabra, por eso el preguntar, por eso el reflexionar, por eso dedicar tiempo en la casa para analizar las Escrituras con respecto a lo que pasa en el mundo alrededor. Ahora, si esta es la tarea como tenemos que hacerla, Pablo agrega actitudes que tenemos que cuidar al realizar esta tarea. ¿Cómo es la actitud que debemos tener? Y él menciona aquí brevemente algunas actitudes importantes que todos tenemos que cuidar en nuestro corazón de al hacer esta tarea que todos tenemos el encargo de presentar el Evangelio. En primer lugar, él dice, cuídate del comezón de oír. Comezón de oír, ¿qué es? Cuando te pica el oído, ¿no es cierto? Ese es comezón de oír. Y esta figura es interesante, Pablo la utiliza de manera, diría yo, muy pictórica, para hablar de esta actitud del mundo de hoy y de todos los tiempos en el que la gente tiene el deseo de oír siempre cosas nuevas, algo nuevo. Cuanto más disparatado, más loco, más insensato, más interesante, dice la gente, ¿no? Si la gente te dice que el espíritu sale de las piedras y le habló y el espíritu era verde,
entonces más interesante le parece, ¿no? Ese es lo que quiere decir, comezón de oír cosas nuevas. Otros lo dicen que es el deseo de descubrir algo que les interese, algo que les llame la atención y mueva sus emociones. No importa si está de acuerdo a la verdad bíblica o no, lo interesante es que le mueva las emociones y sea nuevo. Hoy la gente está buscando eso. Los creyentes ya no buscan la verdad, buscan lo emocional. Alguien ha dicho que la posverdad se ha metido a la iglesia. La posverdad se ha metido a la iglesia. Y hay muchos cristianos que están creyendo en la posverdad. Es decir, todo lo que mueva sus emociones es de Dios. No importa si está de acuerdo con la Biblia o no. Y entonces nos hace simplemente fanáticos religiosos, movidos por emociones, sin ninguna capacidad de reflexión y análisis, porque no conocemos las Escrituras. Y esa clase de cristianos no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos creyentes reflexivos en la palabra, que no nos movamos simplemente por el impulso de que parece que es de Dios, o sí, me gusta, o suena bonito, o me conmovió. No, la pregunta es, ¿esto que están diciendo que suena tan bonito y es tan emotivo y es tan impactante, está de acuerdo con lo que dice la enseñanza de la palabra de Dios o no? Esa es la mente fría que tiene el cristiano, que consagra su mente a Dios y no solo sus emociones. Y es lo que Pablo dice. Pablo dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios, ¿se entiende? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es decir, la gente va a ir a los lugares donde le digan lo que le conviene. Si me quiero divorciar, me voy a ir a la iglesia donde divorcian a la gente y la vuelven a casar y encima lo nombran obispo, ¿no? Si tú estás de acuerdo con la homosexualidad, entonces vas a ir a las iglesias donde dicen los homosexuales, Dios los ama a todos, que sigan siendo homosexuales. Si tú estás de acuerdo con que para ti está bien las relaciones sexuales ante el matrimonio, si es que se aman, entonces vas a buscar la iglesia donde te digan, todo está bien, tengan todos los jóvenes relaciones sexuales antes de casarse, porque si hay amor, no, todo vale, todo está bien. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo cristiano. La gente va donde le conviene, donde le interesa, donde cree que va a recibir ayuda, porque escucha lo que sus oídos tienen comezón de oír, tienen el deseo de oír. Pero la verdad es todo lo contrario, es lo que necesitamos oír, no es lo que nuestra naturaleza carnal desea oír. Si lo que necesitamos oír urgentemente es la sana palabra de Dios, el consejo sabio de las Escrituras, la voz del Señor guiándonos a nosotros, cuidándonos de nuestros propios errores, porque no hay nada más mentiroso, más allá de los medios de comunicación, que nuestro propio oscuro corazón, del cual tenemos que cuidarnos todos los días. Por eso dice Jeremías, ¿no es cierto?, que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas del mundo. Y cuando yo escucho ese versículo, que el corazón tuyo y mío es más engañoso que todas las cosas del mundo, yo me imagino a todos los políticos en campaña haciendo promesas. Y Jeremías nos dice, pues más engañoso que todos ellos juntos es tu mismo corazón. Por eso que tenemos que andar mirando nuestro corazón, siempre, cada día de reojo, mirando mi corazón. ¿Qué mentiras nuevas me está queriendo presentar que yo no me estoy dando cuenta? Vienen trilladas en medio de palabras religiosas y bonitas, pero que van contra la palabra de Dios. Hasta que pases a la presencia de Dios, todos los días tendrás que encontrarte y mirar a los ojos a tu engañoso corazón y decir, ¿en qué me quiere mentir hoy día? ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué tengo que llevar de pensamientos a la obediencia de Cristo? Decir, esto no está de acuerdo con la palabra, esto no está bien, y aunque viene de mi propio corazón, y tengo que sujetarme a la cruz y buscar al Señor. Y esa es la entrega, la consagración y la obediencia constante y la transformación en la vida del cristiano. Pero él agrega además, para terminar, 3 actitudes. Dice, sé sobrio en todo. ¿Qué significa ser sobrio? Mantén el equilibrio, balance, Señor. No te vayas a extremismos, balance de la palabra. 3, soporta las aflicciones. Servicio y sufrimiento van juntos, hermanos, siempre. El que quiera servir al Señor enfrentará sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él mismo es pecador y generamos sufrimientos. Y porque la gente a la que servimos son pecadores como nosotros, que también nos generan sufrimiento. Así que pecador con pecador suma sufrimiento. Así de claro.
Acá no hay nadie que sea perfecto y por lo tanto nosotros hacemos sin querer sufrimiento a la gente que queremos, porque somos imperfectos. Y la gente a la que servimos con mucho amor nos generan sufrimiento porque también son imperfectos. Así que cualquier servicio a Dios que tú quieras hacerlo en la comodidad del aplauso, el reconocimiento, no va a ser un servicio verdadero al Señor. El servicio verdadero a Dios va a significar que estés dispuesta a sufrir por el Señor, a poder recibir heridas, críticas, calumnias, injustas muchas veces, pero estás sirviendo al Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Que los discípulos no son más que el maestro. Si al maestro le dijeron, hijo de Belcebú, imagínate, ¿qué le toca a los discípulos? Es parte normal de la vida cristiana. Y el sufrimiento es prueba, y la prueba lleva madurez. Escuchaba esta semana la historia de una mujer de 72 años, 44 años postrada en una cama, 44 años, por 3 enfermedades, pero que no fue vencida por la vida. No fue vencida, creyente. Ella en su cama, 44 años, aprendió a hacer pendientes. Los hizo tan bien y los vendía tan bien echada en su cama que puso una tienda que dirigía desde la cama. Las personas vencidas por la vida venían a buscarla y pedirle consejo, cómo ella podía, con su rostro feliz, contenta por su confianza en Dios, dirigir una tienda, hacer pendientes y encima darle ánimo y consuelo a las personas que la buscaban, que venían vencidas por problemas menores que estar postrado 44 años en una cama por 3 enfermedades graves. Ella decía que los gérmenes de las 3 enfermedades se peleaban tanto entre ellos que se habían olvidado de ella y que por eso la dejaban tranquila para seguir viviendo. Tenía una frase que decía: no permitiré que lo que no puedo hacer me impida realizar lo que sí puedo hacer. No permitiré que lo que no puedo hacer me impida realizar lo que sí puedo hacer. 44 años en una cama no le impidió hacer lo que sí podía hacer. Ella decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde la cama postrada comunicaba ánimo, paz, confianza en Dios a quienes la visitaban. Qué tremendo ejemplo de cómo a veces nosotros nos hundimos fácilmente en nuestras pequeñeces o en los problemas graves de nuestra vida, pero que dejamos, nos oculten, nos tapen, nos impidan seguir en la vida. ¿Te estás quejando de algo? ¿Ves que algo te impide seguir consiguiendo algunas cosas que tú quisieras? ¿No estás logrando algunos objetivos? No te enfoques en lo que no puedes. Enfócate en lo que sí puedes hacer y dedícate a hacerlo bien para el Señor. Por eso es que la última frase de Pablo a Timoteo es: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Es decir, sé fiel, pon tu corazón, pon todo lo que tienes y todo lo que te queda de lo que sí puedes hacer y ponlo para fructificar provecho, bendición, servicio a los demás. Deja de quejarte y haz lo que tienes que hacer con la ayuda de Dios. Enfócate en lo que sí te permite hacer Dios y deja de lamentarte por lo que no te permite hacer Dios y haz allí la tarea para la gloria de Dios y hazla fiel, dedicadamente, no a medias mirando de reojo lo que no pudiste hacer y querías hacer, sino con todo tu corazón y hazlo bien, con ética, con integridad, para la gloria de Dios y por amor a las personas. Y vas a ver que el Señor permite que cumplas el ministerio en tu vida. Dios nos permite una oportunidad en esta vida, una oportunidad. El tiempo breve que dura nuestras vidas en esta tierra es una oportunidad. La pregunta no es cuánto tiempo vas a vivir. Esa no es la preocupación ni lo más importante. Hay gente que tuvo vidas muy breves y hasta hoy su impacto nos llega. La pregunta es no cuánto vivirás. La pregunta es ¿en qué dedicarás tu vida? ¿A qué dedicarás tu vida? ¿A ti mismo? ¿A amarte a ti mismo? ¿O al Señor y a las cosas de Dios?
¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a tomar este desafío en nuestros corazones y a comunicarlo a nuestras familias de manera particular? Señor, te damos gracias porque tú nos has dado este glorioso y bendito y privilegiado, inmerecido aún, encargo de predicar el evangelio de salvación de Jesucristo en esta vida, en esta tierra, en este mundo, en este tiempo de la historia en el que tú nos has hecho nacer y conocerte. Y Señor, queremos dejar atrás lo que no pudimos hacer y queremos concentrarnos en lo que sí tú nos permites hacer para ti, para tu reino, para la familia, para los demás, dejándonos de mirar a nosotros mismos y mirándote a ti y recibiendo de ti la palabra, el consejo, la fuerza que necesitamos. Ayúdanos a no ser vencidos de nuestro propio mentiroso corazón cada día y cada día escudriñarlo y cada día llevarlo a nuestro corazón a los pies de Cristo. Bendice a cada uno de nosotros de manera especial. Ayúdanos a ser fieles como Iglesia de Monterrico en predicar el Evangelio en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.